Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme como siempre saludarles. Gracias por sintonizarnos en este miércoles 15 de marzo de 2017. Bienvenidos a nuestro análisis económico semanal y a Cadena Megavisión, 3 canales a su servicio y nuestra señal abierta al mundo para que nos sintonice en cualquier lugar. Hoy en nuestro análisis económico queremos conocer la carga tributaria o camándula de impuestos que el país ha recibido en los últimos años y cómo afecta o beneficia el crecimiento de la economía de nuestro país. Para hablar de estos temas nos acompañan acá en nuestros estudios Carolina Alas de Franco. Ella es investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSADE. Gracias por acompañarnos, Carolina. Qué gusto tenerla acá. Muchas gracias, Ernesto. Para mí es el placer. Nos acompaña también el doctor Claudio de Rosa, economista. Gracias por acompañarnos, Claudio. Qué bueno tenerte. Gracias, Ernesto. Es un placer estar contigo, con Carolina, con mi buen amigo también, Ernesto López. Rafael Ernesto López. Rafael Ernesto Gocha. Y por supuesto, con ustedes en sus hogares. Bueno, gracias, te agradezco muchísimo. Así es, Rafael Ernesto Boches, gracias por acompañarnos, economista. Gracias, Rafael. Encantado, Ernesto. Bueno, el presidente de la República dejó entrever el fin de semana pasado que se estudia la posibilidad de aprobar nuevos impuestos, principalmente en aquellos bienes considerados como suntuarios. Independientemente cuál sea el origen y el fin último, lo cierto es que especialistas opinan que los sectores productivos del país ya no aguantan más cargas tributarias, pues a la vuelta de su aplicación poco o nada se percibe el eficiente uso de los recursos públicos en el país. Y este es el punto clave que ha venido siendo punto de discusión precisamente a la hora de establecer negociaciones de acercamientos entre lo que es la oposición y el gobierno. Hoy vamos desde luego a hacer una medición, un análisis sobre el impacto que tienen estas medidas para el crecimiento económico del país, teniendo como referencia, desde luego, 3 preguntas claves que siempre me gusta o nos gusta tenerlas presentes en la discusión para que sea punto de dirección en el análisis en la hora y media. Vamos a ver, la primera pregunta dice así: ¿estarán los sectores productivos del país en capacidad de absorber más impuestos? Esta es la primera pregunta que vamos a, desde luego, procurar desarrollar con nuestros invitados. ¿Estarán los sectores productivos del país en capacidad de absorber más impuestos? La segunda dice, ¿por qué razón el país entró en esta crisis? Ahí está. ¿Por qué razón el país entró en esta crisis? Y la tercera pregunta es, ¿qué tipo de incentivos debería de ofrecer el gobierno para estimular nuevas inversiones y así mejorar el crecimiento económico? Es decir, ese es un elemento per se que puede contribuir desde luego a mejorar la economía del país y por consecuencia a crecer en todos los ámbitos y mejorar aquellas debilidades fiscales que en algún momento pueden desarrollarse a partir de un modelo de desarrollo económico diferente al que tenemos ahora. Esta es parte de la discusión que se ha generado y desde luego parte de la gran preocupación que existe porque la economía no crece, los problemas siguen y estamos hablando de crear más carga tributaria. Así es que desde ya les invito a ustedes que participen formulando sus comentarios y preguntas a través de nuestras cuentas que están disponibles a través de las redes sociales. Así es que nuevamente bienvenidos. Carolina, hoy con este anuncio hecho por el presidente de la República, ¿qué lectura tienen ustedes como FUSADES y particularmente cuando se habla de estudiar nuevos impuestos? Lo que nosotros hemos visto es que precisamente todo lo que se ha hecho en cuanto al ajuste fiscal ha ido por el lado de los ingresos. Hemos visto la creación de nuevos impuestos, hemos visto el aumento de las tasas de los tributos, hemos visto el aumento de también las tasas de los servicios y en general hemos contabilizado cerca de 33 medidas que se han hecho que han sido relacionadas con nuevos impuestos o aumento de tasas y tributos. Y lo que vemos es que todo eso tiene un impacto negativo, ¿verdad? Porque además, si usted se fija,
no ha solucionado el problema fiscal, porque solo se ha concentrado en lo que es la parte de ingresos. Y todo eso, cuando usted tiene un sistema tributario, tiene que ver qué impuestos va a poner. Todo impuesto pues es impuesto, nadie lo quiere, pero hay ciertos impuestos que son más distorsionadores que otros. Y sobre todo el mensaje que se manda de incertidumbre, porque en cualquier momento dicen no vamos a poner nuevos impuestos, pero al cabo de unos días, unos meses, sí va a haber nuevos impuestos. Entonces hay un mensaje también de incertidumbre, además de que cuando usted lo establece, pues golpea a las empresas, y las empresas lo están resintiendo ya. Rafael, y la ciudadanía. Perdón. Rafael, ese enfoque de ingresos no debe de ser la prioridad en una situación crítica fiscal como la que vive el país entonces, como lo plantea en este caso Carolina. Bueno, yo creo que es un elemento bien importante analizar si nosotros nos enfrentamos a una crisis económica o una crisis fiscal. Como economista siempre le hago la broma, Ernesto, de que si hay 3 economistas hay 4 opiniones, pero creo que son ambas. Es tanto una crisis económica como una crisis fiscal. Pero en la parte económica, el punto medular, el reto que tiene el país es dinamizar el crecimiento económico. Es decir, generar riqueza, generar empleo, generar trabajo. Pero aquí tenemos un problema bastante serio que es estructural. El mismo Fondo Monetario Internacional destacaba que de 2000 al 2014 el crecimiento de la economía promedio fue de 2%. Y que una de las principales causas de ese lento crecimiento económico es la baja inversión, que han dado en ese mismo periodo del 2000 al 2014 entre el 15% y 16% del Producto Interno Bruto. En este sentido, el punto medular es la inversión. ¿Y cuáles son los factores que están condicionando esa baja inversión? Porque ese para mí es el tema medular en términos de que la solución fiscal no es posible si no hay crecimiento económico. Entonces, la gran pregunta que nos estamos haciendo muchos ciudadanos es, bueno, y se habla de este ajuste fiscal, pero la pregunta es, ¿para qué es el ajuste fiscal? Los partidos políticos ya suscribieron acuerdos y en el mismo incluso hay un entendimiento firmado por los diferentes partidos políticos donde acuerdan llevar en un periodo de 3 años en adelante al 17% la carga tributaria. Esto significa de que hay un acuerdo político de aumentar más impuestos, pero en este periodo de los próximos 3 años, de lo que se trata es de un ajuste fiscal alrededor de unos 750 millones de dólares, en los cuales la discusión justamente está en cómo disminuir los gastos y ver cómo se aumentan los ingresos. En ese sentido, la discusión de nuevos impuestos es sumamente importante, dado de que, como muy bien decía Carolina, si se están aumentando los ingresos y no se están teniendo los resultados esperados, pues lógicamente que el sector productivo de ninguna manera va a estar de acuerdo con aumentar sus costos y no ver resultados en las diferentes áreas que le permitan aumentar su competitividad. En este sentido, yo diría de que el tema es sumamente importante en términos de que estamos entrando, o ya entramos, mejor dicho, a un escenario electoral dentro del cual todos van a empezar a medir los efectos en términos electorales de las decisiones que toman. El gran problema, y para resumir aquí, y tal vez después vamos a entrar, porque han hecho la pregunta por qué razón el país entró en esta crisis, creo que esta pregunta es de fondo y está muy bien formulada por su equipo, porque realmente, para concluir en esta primera parte, el elemento más importante es cómo se genera confianza entre el sector público y el sector privado, entre el gobierno y el sector empresarial. Ese es el elemento fundamental en estos momentos. No se puede
seguir poniendo a los empresarios como los malos de la película y pretender aumentar las inversiones. Eso no es posible. Entonces, yo creo que el elemento fundamental es cómo se genera confianza. Y en ese sentido, la discusión no es de política económica, no es en términos de la política fiscal, es en términos de economía política, es decir, cómo se logran los entendimientos básicos entre los diferentes sectores para tener un curso que permita sacar adelante al país. Ok, vamos a ver quizás cuál es tu fase introductoria, siempre en este mismo planteamiento para luego entrar a discutir otros aspectos, porque impuesto predial, ganancias netas, suntuarios, a bienes suntuarios y otros vuelven al debate y la población solo observa esperando cuál será el impacto. Pero ¿cuál es tu análisis introductorio, Claudio? La economía no está creciendo como debería hacerlo y eso hace que no se recauden suficientes impuestos. Tenemos un gravísimo problema. ¿Cuál es la razón que uno quiere que crezca la economía? Uno quiere que se generen empleos. Esa es la razón fundamental del crecimiento económico. Y nosotros tenemos que entre 2009 y 2016 se crearon 119.000 empleos formales. El número parece muy grande, pero fíjese que se necesitaba haber creado 447.000 empleos. Quedaron 327.000 jóvenes sin empleo, la nueva fuerza laboral. Y eso es desastroso para un país. Si ellos estuvieran trabajando, aunque fuera un salario muy bajo, estarían efectivamente contribuyendo de mejor manera al crecimiento económico. El gobierno ha hecho sus proyecciones en diferentes momentos de crecimiento económico y no ha cumplido ninguna de ellas. Sí, es extraordinario. Fíjense que en el 2011 dijeron que iban a crecer 2.5 y se creció 2.2. En el 2012 dijeron que iba a crecer 3% y se creció 1.9. En el 2013 4% y se creció 1.8. En el 2014 se iba a crecer 4% y se creció 1.4. Y seguimos en ese ritmo porque la economía no crece. ¿Por qué no crece la economía? Más allá de lo que vamos a ver estructuralmente. Cuando uno está en el aula de clase y le explica a los alumnos qué es lo que debe hacer con la política fiscal, cuando la economía no está creciendo lo suficiente, uno lo que intenta es que la gente tenga más dinero en su bolsillo. Entonces, lo lógico, aunque parezca mentira, sería bajar los impuestos para que la gente tenga más dinero en su bolsillo y pueda consumir más, mover la economía, las empresas contratar más empleados, Bajar etcétera. impuestos, dices. Eso es lo lógico. Estoy hablando del texto, texto. Eso dice lo del texto. Pero fíjate que estando bajo el crecimiento económico, hemos hecho todo lo contrario. Cuando tú aumentas los impuestos, el resultado que uno tiene de un aumento de los impuestos es ponerle freno a la economía. Entonces, le ponemos freno a la economía. ¿Y qué es lo que sucede? Que la economía de El Salvador es la que ha crecido menos entre 2009 y 2015. Mientras El Salvador creció 18.3%, Honduras creció 42%. Guatemala, Nicaragua y Costa Rica están entre 44 y 50%. República Dominicana, 69% y Panamá, 107%. Es decir, Panamá creció 6 veces más que El Salvador y Costa Rica 4 veces más que El Salvador. Nos empiezan a sacar una ventaja muy grande. ¿Y por qué? Justamente porque no somos un país que esté estimulando la actividad económica. Estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Se han creado 23 nuevos impuestos, podemos decir hasta 24 porque uno se declaró inconstitucional. En el 2009, 14 nuevos empleos y se logró que aumentara el ingreso tributario de 13,7% del Producto Interno Bruto, es decir, de lo que producimos todos, a 15.1 en 2011. En 2013 hubo 3 nuevas reformas adicionales. Bueno, con eso y la economía recuperándose un poquitito, llegamos a 16.2% de recaudación tributaria. Pero fíjense que ya en el 2014 hay otras 3 reformas tributarias y la recaudación, en vez de aumentar respecto a lo que producimos, disminuye. ¿Qué pasó? De 16.2 bajamos a 15.9 los últimos 3 años al 2016. ¿Qué es lo que sucede entonces?
Bueno, si disminuye la recaudación con más impuestos todavía, primero lo que puede hacer es que el Ministerio de Hacienda no está haciendo su trabajo. ¿Qué significa que no está haciendo su trabajo? No está saliendo a recaudar los impuestos como corresponde. Primer error. Segunda posibilidad, que el crecimiento económico esté muy inflado. Ay, parece que hay bastante por ese lado. Entonces, si está inflado y lo van inflando más de lo que crece efectivamente la economía, entonces la recaudación tributaria se ve que no crece lo suficiente. Y lo tercero que puede haber, y que es muy probable, que empiece a haber fatiga tributaria. ¿Qué significa esto? Que la gente ya no puede pagar más impuestos. Ya las empresas llegaron a un tope, o muchas personas, entonces eso es un grave problema. O sea, que tú sí respondes, perdón que te interrumpa, tú sí respondes de esa manera la primera pregunta que hemos planteado, sobre la capacidad del sector productivo para aguantar más carga tributaria. Por tú supuesto. dices que no puede haber más. Se empieza a ser muy difícil, si la forma que... Es igual que una persona. Si usted quiere tener más recursos para poder salir adelante, tiene que trabajar más, se busca un segundo empleo y sale adelante y tiene más ingresos. El gobierno es lo mismo. Si quiere tener más tributos, que la economía trabaje más para poder recaudar más. Pero fíjate que entre 2008 y 2017 se recaudaron 1.330 millones adicionales, 1.330 millones. Y la proyección para este año, según lo que ha puesto el Ministerio de Hacienda, significaría que entre el 2008 y el 2017 estarían recaudando 1.706 millones adicionales de impuestos. Escuche bien, 1.706 millones de dólares más, que están saliendo de su bolsillo, señora y señor contribuyente. Eso es lo que le cuesta a usted, lo que se ha llamado, entre comillas, por el mismo presidente de la República, en cadena nacional, el desorden fiscal. El desorden fiscal tiene un costo y siempre lo pagamos nosotros. Ok. Sí. Un elemento importante que creo que Claudia ha descrito, digamos, un periodo, pero el tema del crecimiento económico, ese dolor de cabeza lo tenemos como país desde bastante tiempo atrás. Es decir, el problema es la baja de inversión, en el país. O sea, un país no puede crecer más allá de lo que se requiere, en el caso de nuestro, de 3% para arriba, si no se incrementa la inversión. Y estamos a tasas del 15, entre el 15 y 16% del Producto Interno Bruto. Y eso no es del 2009 para acá, eso viene desde antes, incluso de finales de siglo del año pasado. El Salvador ha tenido un comportamiento que no ha permitido un crecimiento acelerado. Entonces, el punto central, yo creo, en términos estructurales, en términos que requiere el país enfrentar, es el tema de la inversión. ¿Cómo se incrementa la inversión en el país? Ese es el punto central. Ahora, en cuanto al desafío como país, es bien claramente que es la generación de empleo. O sea, se necesitan crear 60,000 empleos al año y solamente un 15% se logra generar. Entonces, lo que está creciendo en el país es la informalidad, ¿verdad? Que entonces, lógicamente que no pagan o pagan menos impuestos y por lo tanto la clase media es la que está recibiendo el mayor impacto y por lo tanto cada vez que se dice que va a aumentar impuestos, la población en general, no solo el sector empresarial, sino la población reacciona en términos de que está sacrificando su economía familiar. Carolina. Sí, en cuanto al bajo crecimiento, yo creo que hay que hacer un poco también una separación. Obviamente el país ha tenido un bajo crecimiento por varios años, pero lo que hemos visto es que ese crecimiento se ha ido haciendo cada vez más bajo. Y también nosotros podemos apreciar cómo percibe el empresario lo que es el clima de inversión. Y hay un quiebre bastante definido a partir del 2008. Previo a las elecciones del 2009, en FUSADES hay unas encuestas que miden cómo se percibe el clima de negocios y se saca el saldo neto entre las empresas, el porcentaje de empresas que lo percibe positivo y las que lo perciben negativo. Y desde el 2008, que fue el año preelectoral, ese indicador ha sido negativo. Eso quiere decir que cada vez son más las empresas que lo perciben como negativo y se ha mantenido ahí, porque en años anteriores
Sí, era una característica que el año preelectoral y el año electoral probablemente era negativo, pero ya una vez llegaba el nuevo gobierno ya volvía a ser positivo ese clima de inversión. Mientras que ahora ya se tienen más de 8 años consecutivos que se percibe como un clima negativo. Entonces algo ha pasado, hay un mensaje que ha hecho que ese clima de inversión no sea el adecuado ni el correcto para atraer las inversiones que nosotros necesitamos y que por lo tanto hay que ver, ¿verdad? Como ya se mencionó, este conflicto gobierno, sector empresarial o cambio de mensajes que en un momento ponen que el sector empresarial tiene que ser el motor de crecimiento y al día siguiente son los malos de la película, no contribuye a eso, además de todas las otras medidas de tramitología, de infraestructura, etcétera, que también coadyuvan a ese clima. Sí, yo quiero tocar un tema sobre el crecimiento histórico del Producto Interno Bruto. Sí, en el 2006 y 2007 se creció 3.9%. Es decir, tenemos 2 años consecutivos que se creció fuertemente la economía. ¿Y eso también, qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Que se puede crecer perfectamente, claro. mejorar. Y vamos a ver por qué creció tan fuerte en el 2006-2007. Y también nosotros tenemos que hubo crecimientos sobre 6%. Después de los acuerdos de paz, 3 años seguidos tenemos ese. Y si nos vamos más atrás, en el año 73-74, también tuvimos un muy fuerte crecimiento. Históricas que nos dicen que en esa época fue por el café que tuvo un resurgimiento del precio muy fuerte. Es decir, tenemos antecedentes que El Salvador realmente ha tenido muchos momentos de crecimiento superiores al 3,5%, incluso al 4%. ¿Por qué creció tan fuertemente el Producto Interno Bruto en el 2006-2007? Bueno, porque en el 2007 la inversión privada llegó a 17.9% del PIB y el año anterior era 17.1%, es decir, estábamos sobre 17%. Los últimos 4 años hemos estado en 14.7, 15.9, 14.8, 15.6, es decir, no tenemos suficiente inversión privada. ¿Pero por qué? Porque también la inversión extranjera ha dejado de venir con fuerza a El Salvador. En el 2007 recibimos 1.551 millones de dólares de inversión extranjera. Traíamos la inversión extranjera. Los últimos años, 179, 311, 429, 334, estamos hablando hasta septiembre del 2016. Y si lo comparamos con el resto de Centroamérica y República Dominicana, lejos, pero lejos, muy escasa la recaudación. Ahora, sobre el crecimiento interno bruto, fíjate, decían hace un segundo atrás que quería el gobierno que creciera la recaudación tributaria a 17% del PIB. Bueno, sí, está bien crecer a 17% del PIB, pero yo les voy a decir una cosa. Si el Banco Central hubiese cumplido su palabra, que no la cumplió el presidente del Banco Central, que salió en los periódicos en enero del año pasado, que a mediados del 2016 iba a empezar a aplicar y a hacer efectivo el nuevo Producto Interno Bruto, que es 14% menor al actual. Lo que tendríamos en este momento, que en vez de ser 15,9 la recaudación tributaria es de 18,1%. Y 18,1% lo paga alrededor del 40% de las empresas y ese sector formal. Vean lo que están pagando esa gente entonces. Ahí hay un problema muy grave y yo no sé cómo el Banco Central, se invirtieron recursos, se hicieron los estudios, iba a ser la base 2005, estamos en el 2017, han pasado 12 años, ya ese Producto Interno Bruto está obsoleto, ¿para qué gastamos tanto entonces? Ok, interesante porque recojo de ustedes que el tema de crecimiento económico debe de ser fundamental antes de poder hablar de nuevos, digamos, del desincentivo que hay a partir de la anunciación de nuevos impuestos. Ayer Rodolfo Parker, Rafael, decía algo que me llamó mucho tajantemente. Él decía en una declaración que, por cierto, publica ahora el periódico La Prensa Gráfica, terrible pensar, dice, en nuevos impuestos cuando no se están percibiendo los niveles de austeridad. En mi presentación del programa, yo decía que independientemente cuál sea el origen y el fin último del tema de nuevos impuestos, lo cierto es que los sectores en general, la población misma, aparte de ya no aguantar más cargas tributarias,
lo que ve es poco o nada que se hace en el tema de austeridad. Ese enfoque interesante que hacía Carolina, de que el problema es que todas estas medidas llevan un enfoque por la vía de ingresos y no de control de gastos, creo que también es el punto que preocupa. Y de hecho, eso es lo que nos tiene entretenido acá abordando este tema. Bueno, sí, yo creo que son dos cosas. La primera es, nos estamos concentrando en crecimiento económico como el reto del país. Pero si nosotros vemos y retrocedemos un poco, porque creo que es importante sacar las lecciones aprendidas como salvadoreños, es que al poner el crecimiento económico como el fin, creo que ha sido la receta equivocada en términos de la política neoliberal que se implementó en el país. O sea, nosotros, el famoso rebalse que nunca llegó, es decir, crezcamos, y que al final la población va a ser beneficiada, la población misma le respondió a los tomadores de decisión. El 30% de salvadoreños ha emigrado. ¿Y ha emigrado por qué? Por la inseguridad y por la falta de oportunidades de trabajo. O sea, el 30% de la población ha salido del país. Se firman los acuerdos de paz hace 25 años y El Salvador pasó de la violencia política a la violencia delincuencial. Es decir, es importante abordar el aspecto social. Entonces, nosotros no podemos tampoco plantear en estos momentos de que el crecimiento económico per se, por sí mismo, es la solución del país. Lo que sí es cierto es que sin crecimiento económico no tiene solución el país, que es muy diferente. Entonces, yo creo que el elemento en términos de política económica es importante destacar la importancia que tiene el abordaje, digamos, de tema tan importante como es la pobreza o la exclusión social. Y de ahí viene toda una discusión en términos de la carga tributaria, porque ¿cómo va a poder un gobierno responder a las necesidades de la población y de la población más vulnerable si no es a través de recursos? El gran problema es qué efectividad tiene el uso de estos recursos, porque si nosotros estamos viendo de que simplemente es para aumentar en términos de empleados públicos y no de la calidad o cobertura de los servicios, entonces sí, con justa razón, y surge, digamos, el planteamiento del doctor Parker. O sea, la población lo que está viendo es que con todo este destape de corrupción, con toda esta malversación de recursos, vienen ahora a aumentar más impuestos, la población no está en disposición y tiene una actitud negativa de rechazo a los impuestos porque no se están usando adecuadamente. La cuestión es que, como estamos en un ambiente de polarización, cualquier opinión entonces se hace una lectura para dónde está. Bueno, está del lado de la izquierda, del lado de la derecha, están los buenos, los malos, ¿verdad? Ellos o nosotros. Entonces no salimos. Y eso es justamente lo que está diciendo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, este país no logra un entendimiento ni siquiera para el ajuste fiscal, justamente por esa polarización. Entonces yo creo que ahí la respuesta para poder entrar a la discusión, y aquí cierro, es que, digamos, la facilitación, por ejemplo, de Naciones Unidas, para poder entrar a una discusión de fondo en este tema, necesariamente tiene que abrirse a la sociedad civil y al círculo académico. Porque si dejamos que estos señores sigan con esta polarización, realmente por más impuestos, por más programas, no va a generarse la confianza, no va a haber inversión y no va a haber crecimiento económico. Carolina, tengo acá un cuadro que creo que tú me has facilitado, donde, Claudio, tú nos lo has facilitado, donde desde el 2009 destacas una serie de medidas que se han implementado en los últimos, alrededor de 22, describe acá, pero entiendo que son más 33, decía Carolina. Ahora, esta carga es tan fuerte, ¿cómo se ve reflejada hoy en día? ¿O no se ve reflejada? ¿O es parte de la crisis de lo que estamos hablando? Ahí está ese cuadro que bien sitúa, digamos, como las reformas tributarias que se han implementado
en este gobierno y que, quieras o no, es el punto crítico que ha llevado a comprender de que toda la aprobación de estas medidas, a dónde está el resultado de ello, y todavía se están anunciando más. Esa es parte de lo que quiero dejar planteado, quizás como para cuando regresemos, porque vamos a hacer la primera pausa comercial. Gracias a usted por estar con nosotros, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Bueno, vámonos entonces hasta el Boulevard del Ejército. Sí tenemos una carga vehicular bastante pesada, ¿verdad? Pero fluida, según lo apreciamos en esta imagen del Megadrón. Aquí estamos en el paso a desnivel, conectando con el Boulevard Arturo Castellanos. Así, de esta manera, está en este momento el tráfico en esta importante arteria de ingreso a la ciudad capital, como también de salida hacia el oriente de la misma. ¿Tiene usted la oportunidad de poder apreciar cómo está la situación? Tenemos prácticamente este sector que nos visualiza en este momento el Megadrón. Paso bastante libre sobre este es el Boulevard del Ejército, ¿no? Y estamos viendo la conexión misma. Ahí está precisamente el sector de la terminal de Oriente, que por cierto anunciaron las autoridades sacarla para evitar que esa carga de vehículos, que son 600 buses diarios los que entran al bulevar, de alguna manera se pueda descongestionar. Pero hasta este momento sigue la población, siguen ahí esperando los que hacen uso de esta arteria que esto se lleve a cabo. Así está el tráfico en esta zona. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a todos los estudiantes de la carrera de Economía, de las diferentes universidades que se están pendientes de este análisis económico semanal y que desde luego se están pronunciando a través de las redes sociales. Ya vamos a darle lectura a las preguntas que están haciendo. Solo queremos de alguna manera lograr despejar todas aquellas dudas a raíz del planteamiento que hemos hecho sobre este nuevo anuncio que preocupa no solo a los sectores productivos del país, sino que también a la población misma, sobre la creación de más impuestos y a la base de no ver de alguna manera los réditos o los valores que pueda tener agregados unas medidas como esta, como podrían ser el hecho de tener mejores condiciones o prestaciones sociales en los servicios básicos de salud, educación u otros en seguridad, por decirlo así. Pero antes de poder continuar con este tema, quiero decirles que es hora de comer rico y barato con el combo 555 de pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Ahí está, pollo campestre. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Aprovecho la oportunidad para decirle que usted puede solicitar en Coop 1 su crédito para consolidación de deuda con una tasa de interés baja y una cuota a su medida. Coop 1 es solidez, creemos en ti y en El Salvador, juntos avanzamos hacia el éxito. Bueno, Carolina, me había quedado un poco en cederle la palabra a usted para poder entender sobre la cantidad de medidas tributarias que se han hecho de acuerdo a este cuadro que tenemos acá. Pero la pregunta es, y aquí responde, para pretender responder un poco esta inquietud del planteamiento hecho al principio, es la población poco o nada percibe el eficiente uso de estos recursos.
Exacto, ahí está el punto. Quizás para ilustrar un poco y para estructurar las ideas, los impuestos son necesarios. A través de los impuestos los gobiernos obtienen los ingresos y eso lo ocupan para devolverlo a la población en servicios. Si hay un aumento en los ingresos tributarios, se espera que la calidad de los servicios sea mejor, que se abarque una mayor población. Ahora, la recaudación tributaria obviamente depende del número de impuestos, de la tasa de impuestos, pero no únicamente, también depende de la administración tributaria, qué tan eficiente es el Ministerio de Hacienda para recaudar esos impuestos. Depende del crecimiento económico. Una economía en pujanza va a tener un resultado de una mayor recaudación tributaria y también depende cómo está estructurado el mercado laboral. Si hay un sector informal grande, ese va a ser un peso, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos... Sector informal es un nicho presente en este análisis. Sí, más del 70% del sector informal que no está tributando, ¿no? Sí, de la población económica. Ministerio de Hacienda, me dice Carolina, no cobra lo que debería de cobrar que es una tarea se puede mejorar. Se puede mejorar. Sí, Ahí hay una lista y un listado que también está, que por cierto lo decía Eugenio Chicas recientemente uno de nuestros noticieros. Este país, decía Eugenio, este país no necesita nuevos impuestos, lo que necesita es que se paguen los adeudos que privados tienen con la población, decía. Bueno, ese es otro punto que también de discusión. Ese es otro punto, siempre y cuando se respeten los debidos derechos, los debidos ¿verdad? Procesos, pero sí. hay mucho margen para que dentro de la legalidad se pueda recaudar más. Y luego el crecimiento económico. Si usted está mandando mensajes, no está creando el clima y no hay crecimiento económico, no va a poder obtener la recaudación que espera. Ahora, debido precisamente a que hay un clima negativo para la inversión, estos impuestos han llevado más aumento de los ingresos, pero también han habido impuestos. Los impuestos hay veces se ponen como un castigo al sector empresarial o al que tiene más ganancias, y ese no tiene que ser el mensaje. Y si usted se observa, es como que cada vez miran qué es lo que nos puede dar rápidamente más ingresos. Entonces se puede, por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, que es un impuesto distorsionador, y que cada año, como el tipo de impuestos que ponen y una economía que no crece, entonces cada año se necesita estar viendo qué otro impuesto. Y es un impuesto sobre otro impuesto, porque al final de cuentas uno ya lo declara y lo paga y después viene otro impuesto. Otro impuesto. Es una cosa... Exacto. Entonces también no hay como un plan de ver, es como resolver la necesidad, veamos dónde podemos sacar dinero y al otro año, como la economía no crece, ¿verdad? Y ese impuesto tiene un efecto negativo en el crecimiento, hay que crear un nuevo impuesto. O sea, seguimos haciendo la misma. Exacto. Lo mismo, ¿no? Y cada vez la situación se agrava y eso no puede seguir indefinidamente. Eso, unido a que el aumento de ingresos no se emplea y la gente no lo percibe, entonces es un doble elemento negativo que la ciudadanía no percibe una mayor calidad en los servicios. Por otra parte, tal vez aprovechando, lo que ha tenido esa carga tributaria es que ha aumentado los nuevos impuestos distorsionadores y en gran número sí han aumentado la carga tributaria, pero como ya se mencionaba, ya lo mencionaba Claudio, luego del 2013 ha habido como una baja en la carga tributaria por los motivos que ya se mencionaba. Pero sí es bueno también mencionar, porque muchas veces se viene y se dice una leyenda en economía de que El Salvador es uno de los que tiene la carga tributaria más baja y que solo Guatemala y Haití están por debajo. Y eso es una mentira, porque eso fue por el año 2000, donde teníamos una carga de 10%. Ahora estamos dentro de los seis países que tienen una carga tributaria en América Latina. ¿Del 14, 15? 15.5 en la carga tributaria neta. Y llegar al 17 todavía viene siendo una... Eso es un reto, ¿verdad? Porque es muy difícil en estos momentos donde todas las medidas, si usted mira todas las medidas del gobierno, han sido por el lado de los ingresos, ¿verdad? O sea, un tiro de gracia prácticamente.
tiene que poner cuántos impuestos más. La tesis ¿verdad? del gobierno es que la mayoría del estándar en Latinoamérica anda por ahí, dicen, y nosotros estamos abajo, dicen. Pero necesitamos crecer, y estamos por encima del promedio. Tampoco es eso de que, porque muchos de los otros países lo que tienen son ingresos de recursos naturales, ¿verdad? Que es una diferencia. Nosotros no tenemos cobre, no tenemos petróleo. Ni el entonces, fútbol tenemos para decir que podemos sacarle. Ni oro, ni nada. Sí. Ni ¿verdad? fútbol. Entonces, también las comparaciones tienen que hacerse correctamente. Sí, perdón que saque y haga un poco de humor, que ni el fútbol tenemos, pero es cierto, o sea, no tenemos recursos para poder, de alguna manera. Clima político. ¿A qué le llamas clima político? Siendo un factor incidente en la solución, en la problemática, pero también en la solución. Si lo vemos en la práctica, no es buen acompañante, hay distorsiones de toda naturaleza, ¿no? Tú lo mencionaste, creo, Rafael, sí. ¿no? Que mientras no solucionamos ese problema, el clima, el ambiente de inversión no va. Mira, aquí se dice que hay dificultad de entendimiento entre los partidos y que hay un choque, ahí no se ponen de acuerdo. Pero eso es normal en una democracia. Primero, es normal. Segundo, tenemos que comprender, y esto es muy importante, que toda política económica, toda política pública en general, social, económica, ambiental, lo que sea, siempre va a estar regida por la ideología del partido que esté en el gobierno. Eso es de texto también, fundamental. Entonces, si el partido en el gobierno tiene una visión de más gastos, pedir más impuestos, y el partido que está al otro lado de oposición dice menos gastos, no tantos impuestos, entonces ahí va a ser difícil de ponerse de acuerdo. Mire, esto es igual que si pusiéramos a un pastor y a un sacerdote católico, tan solo que se pongan de acuerdo por qué pueden haber o no pueden haber imágenes dentro de una iglesia. No se van a poner nunca de acuerdo. Y no es por ideología religiosa, no, hay cosas que ya uno las tiene y las considera, ya son patrones culturales enraizados. Entonces, por eso a mí me causa cierta incomodidad a veces y realmente decir, por Dios, se darán cuenta de lo que están diciendo. No es cosa que no se quieran poner de acuerdo porque no quieren entender. Son posiciones que tienen principio ideológico. A ver, pero entonces tú estás claro de que el clima político, el debate político es una cosa y la economía hay que resolverla técnicamente, aunque sea un vinculante, ¿no? Claro. Entonces, por eso fue que se pidió que la reforma de pensiones se hiciera en una mesa técnica. Porque si lo dejas a los políticos, no vamos a ponernos de acuerdo. Mire, se lo voy a poner de la siguiente manera. Vamos a suponer que todos ustedes son del FMLN. Y yo les voy a decir a ustedes, acompáñenme que necesitamos más impuestos, hemos luchado tanto, hemos trabajado tanto desde la montaña, necesito eso yo como presidente de la República. Va a ver que nadie me va a acompañar, ni siquiera los mismos del partido. Y si yo lo coloco por el lado del otro partido grande mayoritario, de Arena, y les pido a ellos, por favor, ayúdenme a que apoyemos al gobierno para que salga adelante con estos impuestos, tampoco se van a poner de acuerdo. Es algo que cada vez que nos vamos acercando, sobre todo a las elecciones, nadie quiere pagar el costo político. Sí, de una medida tal. Es que, ¿cómo soluciono el problema fiscal? O aumento los ingresos, que lo puedo hacer vía administrativa o vía crecimiento económico, o mayores impuestos y nuevas tasas. Entonces, más impuestos. O si no, recortar el gasto. Y a veces recortar el gasto empezamos a tocar áreas sensibles que tampoco el que está en el gobierno las quiere hacer. Entonces es un problema bastante delicado y cuesta que se pongan de acuerdo justamente por esa situación. Entonces ahí tenemos un gravísimo problema. Y miren en este caso que a mí me preocupa bastante. El gasto entre el 2016 y 2017, el gasto, y estoy sacando el gasto corriente de una publicación que entregó el gobierno en la Asamblea Legislativa sobre la situación fiscal, y aumenta de 4.668 el gasto corriente a 5.072 millones. Es decir, en un año estamos aumentando 404 millones de dólares. No puede ser. Es 1,5% del PIB, más o menos, casi 2 puntos del PIB. Entonces, no podemos nosotros hablar de solucionar el problema fiscal
teniendo este tipo de aumento en el gasto. Es inconcebible. Ok, Rafael. Yo creo que es sumamente importante desde la perspectiva ciudadana reconocer justamente la crisis de credibilidad por la cual atraviesan los partidos políticos. Eso es indiscutible y lo que la población justamente ve es que no cumplen su tarea en términos de gobernar para el bien común. Entonces, yo creo que un elemento sustantivo en esta discusión, que ya nos pasamos al terreno político, yo creo que es sumamente importante, porque, digamos, los neoliberales concentraron en términos del mercado y desmantelaron el Estado y descuidaron el territorio. ¿Qué es lo que sucede actualmente? ¿Y qué es lo que le dicen los expertos? Es que uno de los problemas justamente es la pérdida del control territorial. Por el lado de los neoestatistas, están reforzando el centralismo, están haciendo crecer el aparato público, pero lo mismo, se continúa perdiendo el control territorial. Entonces, yo insisto en recordar y de las lecciones aprendidas porque me parece que es sumamente importante. Aquí en El Salvador, cuando se estaba creciendo en tasas superiores al 4%, y justamente en ese marco, del periodo 1997 a 1998, sucedieron 3 cosas bien importantes, que yo como ciudadano me alegré porque dije, al fin le están prestando atención a la población y al territorio. Se reformó el FODES y se pasó al 6%, que ahora es 8%, pero fue en ese periodo que se reformó el FODES. Se aprobó la Ley de Medio Ambiente y se creó el Ministerio de Medio Ambiente. Y se inició el ejercicio de Plan de Nación, que justamente volcaba la mirada al país y planteaba la descentralización económica a través del desarrollo de 4 o 5 regiones en el país. Pero ¿qué pasó en el año 2000? En el año 2000 le echan una guacalada de agua helada al Plan de Nación y optan por la dolarización. Sacrificaron el ejercicio del Plan de Nación por la dolarización. Ahí se acabó la atención al territorio. Entonces, lógicamente que del año 2000 para acá, digamos, es donde más, digamos, se pierde el control territorial, se incrementa el control de la delincuencia o bandas delincuenciales del territorio y todo el fenómeno de la violencia delincuencial que nosotros vemos. Ahorita se expresa en la pérdida de la escuela pública en el país. Entonces, nosotros si queremos recuperar este país, tenemos que concentrarnos también en la población. Entonces, si la polarización está en términos de una discusión del control del aparato del Estado, realmente yo le doy la razón a Claudio. O sea, la polarización está entre partidos políticos, unos defendiendo al mercado y otros defendiendo al Estado. Pero la pregunta es, ¿y la sociedad dónde está? Claro, eso. O sea, ¿dónde está el salvadoreño? El salvadoreño ahorita está en una situación bien difícil porque por una parte no está inseguro, no encuentra trabajo y opta por emigrar, pero están levantando el muro, entonces está en una situación desesperada. Entonces yo creo que la polarización vista desde la perspectiva eminentemente partidaria es lógico, así va a continuar. Pero el país no tiene solución de esa manera. Por eso entonces, yo decía, a ver, no se puede separar lo político de lo económico y viceversa, ¿no? Así es. Algo tiene que haber. Perdón que te haya interrumpido, Sí, pero solo quería recalcar eso. El punto es que si seguimos dejando el destino del país en manos de las cúpulas partidarias, los resultados son los que tenemos. Entonces, ¿son necesarios los partidos políticos? Claro que son necesarios, pero lo más importante ahorita es activar la participación ciudadana, crear esos espacios, porque ya se demostró que tanto neoliberales como neoestatistas no han podido lograr los resultados esperados. Entonces, es un problema de fondo el que tiene ahorita el país. Mira, repetir la expresión neoliberal, a veces la decimos así, la repetimos, sin mirar lo que ha sucedido en El Salvador.
es extraordinario. Hablan como que nunca ha habido cosas sociales en la política neoliberal. Yo les voy a recordar algunas cosas, señores y señores, que luego, gracias a Dios, lo tengo aquí en el teléfono. Fíjense que durante estos gobiernos que dicen neoliberales, se creó la Secretaría Nacional de la Familia, el Instituto de Protección al Menor, el Instituto Salvadoreño para Desarrollo de la Mujer ISDEMO, Centro Nacional de Registro, Defensoría del Consumidor, Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional de Desarrollo, se reconstruyó la infraestructura nacional, se logró el TPS, nació Escuela Saludable, nació Educo, y lo que más extraordinario, como creció la economía, que pareciera a otros que no les importa mucho, se redujo la pobreza de 66% de la población, 66 de cada 100 familias en 1981 vivían la pobreza, y en el 2006 bajaron a 31%, es decir, de 2 de cada 3 familias vivían en pobreza, pasamos a menos de una familia viviendo en pobreza en el 2006. Y en los últimos 3 años, lamentablemente, tenemos 500.000 nuevos pobres, y lo que es más aún, en el 2016 y quizás en el 2017 vamos a pasar de los 600.000 nuevos pobres. Entonces, El Salvador no ha tenido un gobierno liberal así, porque la misma Constitución lo que establece es un Estado social de derecho, y el Estado social de derecho incluye todas estas cosas y se cumplió en ese sentido. El problema que tenemos es que uno dice desde afuera, los políticos pelean entre ellos, pero los políticos también escuchan a su gente, a los que los conforman. Entonces ellos defienden sus posiciones. Y sea del FMLN, sea de Arena, de PDC, PCN o Gana, ellos también escuchan a su gente. Uno cree que ellos están solamente discutiendo entre ellos, y realmente hay una profunda discusión hacia el interior de cada una de estas instituciones. El problema es, como lo estamos hablando, es que no nos podemos seguir ni endeudando más, ni tampoco colocando más impuestos. Cuando los impuestos se recaudan y van a ser devueltos dentro de la sociedad, porque estos impuestos los vamos a dedicar a educación, a salud, etc., entonces está bien. Pero si se recaudan para pagar deuda y que se vaya fuera del país, entonces estamos teniendo un seriosísimo problema que tenemos que nosotros solventar. Fíjense que nosotros tenemos que el presupuesto de educación con respecto al Producto Interno Bruto, que en el 2008 era 1.88 del Producto Interno Bruto, en el 2013 baja a 1.83, en el 2015 a 1.73 y baja un poquito más en el 2017. ¿Qué quiere decir? Que estamos restándole recursos a la educación cuando todos los partidos políticos, sin excepción, dijeron que iban a tratar de empujar esto hasta llegar en lo posible al 6%. Entonces, tenemos que la asistencia escolar, perdón, estaba leyendo otra cosa ahí, esto es la asistencia escolar, me equivoqué en ese caso, perdón, te ruego la disculpa. Fíjense que de 1.88 millones de alumnos, hemos bajado al 2015 a 1.73 millones, es decir, 152.000 alumnos menos al 2015. En este momento estamos acercándonos a 200.000 alumnos menos que hay en el sector público, y eso es terriblemente malo. Fíjense que estamos hablando de casos, por ejemplo, de recursos que van al Estado y que no deberían estar en el Estado. Yo les digo, es inconcebible a mi modo de ver, y puedo estar equivocado como cualquier ser humano, que nosotros tengamos gastos reservados, que eran los antiguos nombres del gasto secreto. Se le llama reservado, pero es la misma historia. 66 millones para este año. ¿Cómo puede ser 66 millones de dólares en gastos reservados? Esa es la chequera negra del presidente o la caja negra de Casa Presidencial. Esos no debieran haber más de 6 millones, son 500.000 dólares mensuales. Es bastante dinero mensual en un gasto que no se da cuenta. Sobre todo que hemos comprobado ya en gobiernos de uno y otro color político, que cuando la caja está abierta hasta los justos pecan. Mira, y ahí estos tenemos que hablar, porque con esos 66 millones se podría pagar perfectamente las pensiones del IFA y las elecciones. Hablas del enfoque social. A ver, no, me pediste la palabra breve para
Sí, pasar a otro aspecto importante que quiero poner de ejemplo sobre aspectos que generen la competitividad y sobre todo ya ir buscando qué tipo de incentivos se deberían de generar para estimular nuevas inversiones. A ver. Sí, yo nada más enfatizar de que, porque en términos del planteamiento de que la política neoliberal y el listado de instituciones, la pregunta es, ¿y qué resultados tuvieron? Porque la reducción de la pobreza. Pero perdóname, no interrumpí yo, pero el punto es, bueno, el 30% de la población se fue del país. De eso estamos hablando. Si eso lo hace China, es Estados Unidos y Canadá juntos en términos de población. El 30% de la población emigró. La violencia delincuencial que estamos ahorita justamente en el país es fruto de eso. Y la macroeconomía se logra estabilizar por los 11 millones de dólares diarios en concepto de remesa que vienen al país. Entonces, yo creo, no creo en términos, y el otro dato contundente es que la población no premió esa política. Entonces, el fracaso de esa política lo expresó la población emigrando, castigándolo con el voto y sufriendo en términos del control territorial a manos de las bandas delincuenciales. Entonces, no podemos decir del éxito de la política social, disculpen, en términos del marco de una política neoliberal. Entonces, hay que corregir eso, en términos de que tampoco, si nos vamos al otro lado, en términos de que es el Estado el que va a solucionar el problema, pero ambos tienen un común denominador, se olvidan de la población, de la ciudadanía, de la sociedad. Yo creo que ese es el elemento fundamental, ¿ya? Y ese sí es un elemento político, eminentemente político. Entonces, la sociedad es la que justamente en estos momentos está avanzando y los avances más importantes no ha sido por ninguno de los partidos políticos, sino ha sido por la gestión, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional. Bueno, interesante, me voy a la pausa comercial para que hablemos cuáles o qué tipo de incentivos entonces se pueden identificar en esta coyuntura de país que le permitan a la población tener la retribución del pago de sus impuestos y por supuesto también de qué manera esto le incentiva al sector productivo a aportar más en inversiones para su desarrollo. Vamos a hablar de este tema cuando regresemos. Vámonos a la pausa, no sin antes, pues le invito a que usted aperture ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial, ¿verdad? Pues esto mejora su rentabilidad o la rentabilidad de su dinero. Coop 1 es solidez, creemos en ti y en El Salvador. Juntos avanzamos hacia el éxito. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presenta el reporte del tráfico. Bueno, gracias a Texaco nos vamos de nuevo al aire. Nos vamos con nuestro Megadrón a conocer cómo está la situación del tráfico. Vemos entrando a San Salvador por el sector de la terminal un poco de atascamiento, un poco de congestionamiento vehicular. Es producto de la conexión que se hace desde el sector de Fenadesal y también la conexión misma que se tiene del sector que viene de la terminal de Oriente. Así está en este momento, si usted piensa, y gracias por sintonizarnos en los teléfonos móviles, gracias, ahí está esa imagen que pone en perspectiva cómo está el tráfico en este importante. Ahí está la terminal.
El Citran, desde luego, está vía libre, que es el que lleva y trae a través del sistema de bus inmediato para poder trasladar a la población. Así es que tome en consideración estas imágenes. A usted que nos sintoniza a esta hora, gracias a Texaco. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presentó el reporte del tráfico. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, la oportunidad para que usted reciba una invitación a conocer la farmacia Cefafa, que están abiertas a todo el público. Por cierto, también y a conocer sus 25 sucursales a nivel nacional. Estas farmacias Cefafa cuentan con servicio a domicilio en el área de San Salvador, San Miguel Centro y también en Chalatenango. Farmacia Cefafa, abierta las 24 horas en sucursal matriz público Ilopango y también en San Miguel Regional. Así es que desde ya tome muy en consideración esto. Antes de continuar, también aprovecho para que usted nos acompañe, pueda sintonizar el debate político de la semana en radio. Este día vamos a, desde luego, a conversar sobre los diferentes temas del país. Estarán con nosotros, como siempre, nuestro acostumbrado panel. Paul Steiner, estará también Juan Ramón Medrano y Carlos Araujo. Hoy a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio y el debate político de la semana. No se lo pierda. Bueno, continuando en este análisis y sobre todo en el desarrollo mismo y luego que abordamos diferentes enfoques, el técnico, es decir, el económico, el político, hay una tercera pregunta que planteaba y decía qué tipo de incentivos debería ofrecer el gobierno para estimular nuevas inversiones. Carolina, voy a poner un ejemplo de casa. Recientemente el presidente del Grupo Megavisión y presidente también de Rayones del Salvador fue reconocida su labor por parte del sector industrial, don Antonio Zafio, y recojo unas declaraciones que, por cierto, él en ese marco, en ese contexto, ofreciera al periódico El Diario de Hoy, donde él decía, se necesitan incentivos. Cuando uno tiene una idea, hay que aferrarse y tratar de desarrollarla, cueste lo que cueste. Y empezar una empresa no es fácil, siempre hay muchos tropiezos, pero con la ayuda de Dios y que la banca apoye, se puede desarrollar, pero debe de haber incentivos. Y más abajo dice, él recordando un poco los inicios de Rayones del Salvador en 1960, dice, El Salvador logró industrializarse porque se aprobaron leyes para invertir. Pregunto, ¿no debería de repetirse esta misma historia? Fíjese que pues uno tiene que ver el pasado y ver los elementos positivos y negativos. Yo creo que estamos en un nuevo ambiente. Tienen que haber incentivos, pero incentivos ¿de qué tipo? ¿Verdad? No sé específicamente a los incentivos que se está refiriendo él. Que eso fue lo que también permitió desarrollo, hay que aclararlo, ¿no? Son coyunturas diferentes entonces. Son coyunturas diferentes. Y de hecho hay una ola ahora proteccionista en algunos países, sectores, por ejemplo Estados Unidos. Entonces, ¿hay una fórmula mágica elementos para sacar esto adelante, si lo queremos ver ahora ya de manera más contemporánea? Yo lo que creo es, en la situación del país, en primer lugar, creo que la ciudadanía en general y el sector empresarial quisieran saber ciertamente hacia dónde vamos, cuál es el rumbo del país. Y no tener mensajes contradictorios. Si usted dice que el polo que lo orienta es Venezuela y vemos la situación en que está, los empresarios obviamente se van a sentir con temor, se van a sentir que no saben qué se va a hacer. Por otro lado, si hay una política en la cual en cualquier día se puede inventar otro impuesto, eso es otra situación. Entonces todo eso lo que hace es desincentivar la inversión. O sea, el discurso político sigue siendo porque no se sabe hacia dónde va, hay muchas dudas. Luego, en las encuestas que se hacen, donde se dice por qué se percibe ese clima negativo, hay dos elementos muy importantes que han estado a la cabeza: la seguridad y la incertidumbre. La incertidumbre es lo que ya acabamos de explicar, y la seguridad, que no hemos hablado aquí, pero que sabemos el problema tan grave y lo que implica para una empresa.
y que afecta más a las pequeñas empresas. Como casi todos los impactos negativos golpean más a los más desprotegidos. Entonces la seguridad también es algo que se debe atacar. Y luego la trimetodología también, ¿verdad? Aparte del crecimiento económico, hay bajo crecimiento por los mensajes, por los nuevos impuestos, porque no hay incentivos. También tenemos que ver la trimetodología. Ese es un elemento muy importante y de acuerdo a las encuestas ha habido un retroceso en los últimos años. Entonces, en una situación de una economía globalizada, donde lo que se tiene que hacer es facilitar todo ese intercambio, eso es un freno también para la competitividad. Por ejemplo, vemos el caso de las aduanas, que de imprevisto cambian, que de imprevisto ponen nuevo personal, lo cual es buena la rotación, ¿verdad? Para evitar, digamos, que haya corrupción, para evitar que se hagan núcleos al interior de las aduanas, pero hacerlo de manera imprevista, todo eso tiene un problema. Igualmente cuando se quiere, se entorpece demasiado el flujo de ese comercio. Para evitar el contrabando hay que tener medidas para el control de contrabando, pero cuando estas ya son excesivas y no sirven tanto para eso, sino que para impedir el flujo comercial, entonces ese es otro elemento. Y luego también quisiera referirme a algo que se menciona muy a menudo. Se habla del gasto tributario, que son aquellos incentivos que se dan en cuanto a los impuestos a determinados sectores, a determinadas industrias. Y entonces ahí vemos la contradicción que en un determinado momento aparecen que se quieren aumentar los aranceles, lo cual en este momento es bien difícil porque somos parte del Organismo Mundial de Comercio y porque tenemos una unión aduanera con Centroamérica en la cual tenemos que tener un arancel externo común y aumentar los impuestos unilateralmente sería un retroceso, pero eso sería tema de discusión aparte. Y luego se dice de que ese gasto tributario hay que quitarlo, ¿verdad? Entonces, obviamente ese gasto tributario son exenciones de impuestos, que es una forma de incentivar a las empresas. Y obviamente hay que estarlas revisando, ¿verdad? Pero la maquila, que es una de las que recibe eso, es una de las industrias que más empleo da, ¿verdad? Entonces, todas esas medidas y esos mensajes contradictorios, se mira como que no hubiera una estrategia integral de impulsar el crecimiento y atraer inversión. De incentivos apegados a la nueva realidad, tal y como lo planteaba al principio, que hoy en día, y ponía del ejemplo, precisamente este reconocimiento que recibió nuestro presidente, porque lo que necesita el empresario es nuevos incentivos para seguir trabajando. Exacto. Por eso es el enfoque primario, aunque las coyunturas son diferentes, como usted lo dice. Voy a hacer la última pausa comercial, les doy la palabra a ustedes para seguir un poco, quizás ya en el análisis concluyente sobre el tipo de incentivos que debería de ofrecer el gobierno para desarrollar y sacar adelante, más allá del tema de los impuestos, que viene siendo un golpe fuerte a la parte productiva, como ustedes han coincidido este día. Vamos a la pausa y regresamos. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Corriendo un poco en el tiempo, ¿qué tipo de medidas o incentivos deberían de ofrecer ahora en este tiempo en el que la economía se mantiene, como bien la hemos identificado, en un letargo? ¿Qué necesita el empresario, ¿no? Este tipo de incentivos. Hacemos una comparación. Bueno, en el pasado fueron medidas bastante proteccionistas. Hay, digamos, modelos de sociedad como en Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, la llegada del presidente Trump su política es proteger lo propio. Exacto. No podemos de alguna manera sacar ventaja también de ese modelo que en el pasado, como citaba el ejemplo ella, decir, bueno, fue bueno en aquella época, fueron medidas proteccionistas, pero los tiempos cambian, como decía, resumiendo un poco, Carolina, estos temas.
Bueno, yo creo que el comentario de don Antonio Safi es bien importante en términos de que justamente cuando se da el proceso de industrialización en El Salvador, hay una apuesta clara al mismo y ahí surge todo lo que se conoció como las leyes de incentivos fiscales. Claro. Y en el marco del mercado común centroamericano. Ahí se empieza a hacer todo el cambio, digamos, en términos de infraestructura, sí, de educación, etcétera. Entonces había una claridad en términos de una apuesta estratégica. Eso es lo que actualmente hace falta. O sea, nosotros no sabemos acá cuál es la apuesta estratégica y cómo los diferentes instrumentos en términos de política económica refuerzan esa prioridad. O sea, no está claro si es logística, no está claro si es turismo, en fin, cuál es la prioridad, porque justamente es la confianza, la certidumbre, la predictibilidad, los elementos fundamentales en términos de inversión. Yo creo que esos son aspectos bien importantes. El gasto tributario derivado de los incentivos anda al 0.8% del Producto Interno Bruto acá en el país, un promedio. Y, digamos, Costa Rica y Panamá, que están creciendo a tasas importantes anualmente, no pareciera ser que ese es un elemento determinante para ese crecimiento económico. Pareciera ser de que son otros factores, digamos, más importantes en términos como la claridad, en términos de la apuesta estratégica, la confianza, las facilidades que se brindan para los inversionistas, lo que están marcando la pauta en términos de crecimiento económico en los países del área que están creciendo. Entonces, lógicamente de que en el caso salvadoreño volvemos a lo mismo, en un ambiente, digamos, de polarización tan extenso y de falta de credibilidad de los institutos políticos por parte de la población, no generan un clima, digamos, apropiado. Por lo tanto, yo creo de que ojalá, digamos, que este periodo 2017-2019, si lo queremos ver positivamente, podría ser una oportunidad también para los mismos institutos políticos para darse cuenta de que no vamos por el camino deseado, que hay que hacer las correcciones, que es importante establecer una relación constructiva, generación de confianza con el sector privado y que la sociedad civil pueda participar. Yo creo que estas son las condiciones, digamos, para poder despolarizar el país como un elemento fundamental. Y despegar, que es lo que necesitamos, y no más impuestos. No más impuestos. A ver, Claudio, tu lectura, ¿qué incentivos deberían de ofrecerse para mejorar este clima que tenemos y no impuestos? Que a la larga, como tú bien lo planteabas al inicio, si bien es cierto en una teoría puede verse como un punto de, digamos, de salvedad, pero en la práctica es otro. Mira, nosotros vivimos en un mundo globalizado que está dominado por la economía neoliberal. Nosotros nos abrimos siguiendo ese caminar y empieza a haber un cambio bien extraordinario en el mundo en este momento. China, con su partido comunista, y no lo digo así peyorativamente, sino para resaltar, con su partido comunista, aceptan ahora que quieren ellos más globalización, mientras el señor Trump, que debería hacer todo lo contrario, es el que no quiere tanta globalización. Incluso el presidente sí, claro, él es proteccionista, en cambio el presidente es una fórmula que funciona, entonces. Claro, de China lo que está él es buscando... Y lo dice el empresario, no un político. Correcto. En China lo que están buscando es cómo abrirse más al mundo, porque como ellos tienen costos menores y son los precios más bajos, entonces ellos conquistan de mejor manera el mundo, lo que no puede hacer Estados Unidos. Entonces, ese es un primer problema. Y con este proteccionismo del señor Trump empezamos a tener riesgos y oportunidades. El riesgo más grande es el proteccionismo y la inmigración. Con el proteccionismo podemos reducir incluso un poquito nuestras exportaciones y también podríamos recibir menos remesas. Entonces, eso ya es una presión adicional que tenemos para el crecimiento económico. ¿Qué oportunidades tenemos? Muchos de esos que están en Estados Unidos en riesgo de poder regresar acá son emprendedores, es gente que habla 2 idiomas, que ya sabe lo que es trabajar de manera fuerte. Entonces, creo que si bien hay algún riesgo de alguna gente, pero viene gente muy calificada, y esa es una oportunidad y habría que generar las condiciones
para que el país los pueda recibir y puedan aportar con su experiencia y capacidad. Y más de alguno de ellos viene con sus dolaritos, como quien dice, adentro de su billetera, claro, como para poder invertir en el país. Claro. Para poder tener mayor crecimiento necesitamos mayor inversión nacional y extranjera, y hay que crear incentivos para que eso se pueda realizar. Yo, por ejemplo, digo perfectamente, ¿por qué no crear un incentivo que se dé por empleo generado? Y tengámoslo con un incentivo que es de pequeñito, que va para las grandes empresas, que va creciendo hasta la microempresa, que es la que genera la mayor cantidad de empleos en el país. Creo que eso me podría ayudar mucho. Pero para que podamos tener mayor inversión, tengo que reducir la tramitología, es decir, todo el costo escondido de hacer los trámites que tiene que ser un empresario y que son una locura. Luego tenemos que poner más atención en la parte de seguridad. Y en la seguridad, aunque parezca mentira y es duro lo que voy a decir, el que haya homicidios no es un gran problema. El gran problema son las extorsiones, fíjate. Es al revés, porque la pequeña empresa que apenas gana la dueña de la empresa, del chalet que tiene, está ganando $800 en el mes y le colocan un impuesto de renta de $1.000. Es un problema que hay que resolver también. Si queremos hablar de crecimiento, brevemente, porque ya el tiempo se fue. Tenemos que hacer una alianza en el núcleo productivo. El trabajador no es la amenaza del empleador, ni el empleador es la amenaza del trabajador. Ellos dos se necesitan. Claro. Entonces, ir contra esto es destruir el núcleo productivo. La otra cosa, pensemos primero en El Salvador. Igual que Trump, en ese sentido. Seamos globalizados, pero empecemos a ver qué es lo que hacemos dentro de El Salvador. Compre salvadoreño, porque así vamos a generar más empleo. Retenemos empleo, pero hay que invertir en el trabajador y en el producto. Generemos empleo para que puedan realizar el sueño aquí en El Salvador, los jóvenes especialmente, y no estén pensando en emigrar. Y por último, seamos nuestro propio faro. No necesitamos otro faro, menos si es corrupto y fracasado. El Salvador puede ser su propio faro. Como México lo ha hecho, y para enfrentar esta situación con, ¿verdad? Marca país. Marca país. El Made en El Salvador, hecho en El Salvador, debe tener mucha fuerza. Debería decirles, agradezco a los tres que me han acompañado para hacer un análisis sobre el impacto de los impuestos en el crecimiento económico. Me parece que las decisiones deben de ser mucho más mesuradas, más estudiadas, menos política y más técnica para saber que el costo es muy fuerte. Aunque tenga costo político. Definitivamente. Gracias, Rafael. Gracias, Carolina. Gracias también, Claudio. Un placer. Nos espera en radio en el debate político hoy a las 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.